Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el doctor Juan Manuel Leonardo. Y vamos a entrar inmediatamente con el tratamiento, el análisis de nuestro tema de hoy de Biblia y gobierno. Estaremos en la voluntad de Dios en los próximos minutos que restan de este espacio Cuatro Cuartos de su Palabra, trabajando el tema Biblia y gobierno. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Samuel, el capítulo 8, Primera de Samuel capítulo 8 hasta el versículo 22, desde el 1 al 22, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Versículos claves son esos. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Otro versículo clave para lo que vamos a decir en esta tarde. Versículo 8 dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras.
Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Padre Santo, Padre bendito, gracias, Señor, porque nos permite una vez más salir al aire a través, Señor, de esta emisora radio impactante. Gracias, Señor, por todos los que de una manera o de otra tienen que ver con el funcionamiento de este medio de comunicación. Gracias, Padre, por mover a quienes dirigen este medio para que nos abran la puerta tan gentilmente y nos permitan, Señor, comunicarnos con tu pueblo y con aquellos que escuchan que todavía no te conocen. Gracias por Aneuri, quien tan gentilmente colabora con nosotros, Belén, Feli Enrique y todos aquellos que de una manera o de otra nos ayudan para continuar domingo tras domingo con este espacio. También a Juana, que tan gentilmente siempre nos trata. Gracias. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos, para lo que habremos de analizar, de expresar a través de estos medios, de estos micrófonos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, habíamos pues anunciado al inicio del programa que hoy estaríamos entonces trabajando nuestro tema de gobierno y Biblia, y resultan estos versículos muy interesantes. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos. En nuestros temas tienen un contenido socioespirituales. Han podido notar que trabajamos los temas desde una perspectiva bíblica y que luego aterrizamos a la parte social, económica y política de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo también, porque no somos ajenos a los acontecimientos mundiales y básicamente o principalmente de nuestro país. Ya algunos se han de imaginar cuál es la línea que traemos en esta maravillosa tarde con este tema de Biblia y gobierno. Vemos acá en un principio que el pueblo de Israel estaba siendo gobernado con un sistema teocrático. La palabra teocracia o teocrático es un gobierno basado en principios divinos, que eso sería el ideal para cada nación del mundo. Ustedes se imaginan, por ejemplo, que en nuestro país nuestro presidente se esté ciñendo a los preceptos bíblicos para gobernar el país. ¿Qué sería de República Dominicana? ¿Cómo prosperaríamos? ¿Cómo prosperaría el camino de nuestro país? ¿Cómo sería esto? Maravilloso, maravilloso. Sería indescriptible y quizá nuestras mentes resulta un poquito finita, pequeña, para imaginarnos todas las bonanzas y todas las cosas que sería si nuestro país fuese gobernado por principios divinos. Y es lo que decimos nosotros como creyentes. Al creyente lo gobierna Dios. Debe ser así. Y por eso ustedes ven que hay personas que a veces dice que cómo es que los cristianos o un cristiano o una cristiana ganando tan poco le va tan bien y sonríe con lo poco que le entra, cómo puede ahorrar, cómo puede a veces ir comprando cosas que necesita materialmente, cómo puede ofrendar en la iglesia, cómo puede el creyente manejarse. Es una impresión frente a los no creyentes, al mundo, que siempre nos está mirando. En una ocasión alguien nos preguntó a mi esposa y a mí en los años 90,
yo había quedado sin trabajo, apenas mi esposa estaba trabajando, era la única. Y en esos años, imagínense, lo más que una persona en un trabajo regular ganaba eran 600 o 900 pesos a lo máximo. Por ejemplo, un maestro de un colegio de alta envergadura, de alta jerarquía, lo más que ganaba era 1,000 pesos o 1,100 pesos. Y eso era mucho, eso era mucho. Entonces, alguien nos preguntó una vez a nosotros ya con uno de nuestros hijos, ¿y cómo ustedes se hacen? Porque yo veo que nada más es ella la que está trabajando, y yo veo que ustedes nunca han recurrido a la iglesia nunca ha escuchado quejas de parte de ustedes de que le está yendo mal. Sencillamente nos manejábamos con lo poco que nos entraba, porque nuestro gobierno o nuestro gobernante era Dios. Y eso es lo que pasa cuando uno se deja gobernar, cuando uno deja que sea el Señor quien gobierne su vida. Así estaba el pueblo de Israel, pero no se daba cuenta. No se daba cuenta que quien los estaba gobernando era el mismo Jehová. Claro, Jehová le había mostrado a ellos cuáles eran los principios que ellos tenían que seguir para él poderlo gobernar y para que prosperaran en todos sus caminos, sea en lo espiritual, básicamente en lo espiritual, pero luego también en lo material. El pueblo de Israel le iba bien, le iba de maravilla. Dios puso jueces sobre ellos, pero esos jueces a su vez gobernaban el pueblo, pero era con lo que había, con los principios divinos. Ningún juez de Israel dictaba sentencia o gobernaba el pueblo de por sí, porque le saliera. Es que no, es que primero él estaba siendo gobernado por Dios y estaba basándose en los principios de Dios. Su vida como juez estaba bien delante de Dios, y luego entonces él impartía justicia, ejercía el gobierno al pueblo, pero todo era basado en los principios de Jehová. Sin embargo, nosotros vemos acá como el pueblo de Israel pues comienza a mirar a las otras naciones, ya comienza a querer parecerse a las otras naciones. Y entonces vemos aquí en 1 Samuel, en el capítulo 8, cómo vienen donde Samuel y le dicen: ya tú eres viejo. Había un problema también. Los hijos de Samuel, que se supone que debían heredar el gobierno, estaban actuando mal también. Joel y Abías, habían otros hijos más también de Samuel, que más adelante se hablan de ellos, Ofni y Fines también. Pero estos dos parece ser que eran de los que salían por los lugares de sacrificio y querían coger la mejor tajada de la carne. Eran gente, hombres también, que dormían con todas las mujeres así por así. Parece que no respetaban a sus esposas, hacían cosas que no tenían que hacer, que no le era lícito hacer. No como gobernante, porque parece ser que ellos pertenecían al cuerpo gobernante del pueblo de Israel, porque una de las razones por las cuales el pueblo se acerca a Samuel es porque Joel y Abías estaban caminando mal. Entonces ellos dicen: bueno, si esos dos a la muerte de Samuel son los que nos van a gobernar, entonces nos fuimos, nos perdimos. Claro, ahí se nota entonces que ellos estaban poniendo sus esperanzas en los jueces y no en Dios, que esa es otra cosa también. Esto lo aterrizamos entonces a nuestro país. Cuando nosotros, como creyente, o el pueblo no creyente, siempre pone sus esperanzas más en los gobernantes que en Dios. Sucede esto mucho en nuestro país. Cuando viene la campaña, las personas se vuelcan su simpatía hacia los candidatos, porque entienden que tal o cual candidato es quien va a resolver los problemas, pero a veces no son los problemas en términos generales, su problema en términos particular. Ese es el problema también,
que a veces pensamos de manera individual y no pensamos de manera colectiva, de manera general en nuestro país. En Latinoamérica entera casi se da ese fenómeno. Eso no es propio de aquí. Eso se da en Venezuela, se da en Colombia, en Panamá, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Sudamérica, Chile, Ecuador, Perú. Imagínense en Perú. Todo lo convulsionado desde hace un par de años que está esa hermana nación con el asunto de los gobernantes. Ahora mismo don Pedro, que ganó las elecciones con escaso margen, tiene problemas serios para la gobernabilidad. Problemas muy serios, y yo lamentablemente hay que orar mucho por Perú y por todos nuestros hermanos latinoamericanos. Orar mucho para que Dios ilumine a don Pedro e ilumine a nuestros hermanos peruanos para que puedan salir victoriosos de este problema de gobernabilidad que hay. Nuestro país se ha visto en algunas ocasiones con problemas de gobernabilidad. Entonces decíamos que el pueblo estaba poniendo sus esperanzas en los herederos de Samuel. Y digo, bueno, parece ser, es lo que uno puede intuir. Bueno, si así están los hijos, imagínense cuando Samuel entonces muera, ¿qué nos va a pasar? Error, poner sus esperanzas en los hombres y en las mujeres. No, nuestras esperanzas deben estar cimentadas en Dios. Ahí es que tienen que estar nuestras esperanzas. Y fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios sabía que Joel y Abía estaban caminando mal. Claro que Dios lo sabía. Si Samuel moría en ese momento en el cual sus hijos estaban viviendo de una manera tan desorganizada, Dios le iba a solucionar ese problema de gobernabilidad al pueblo de Israel con los jueces. ¿Podría Dios enviarle otros jueces que no fueran Joel y Abía? ¿O podía Dios escoger de otras tribus? Claro que Dios podía hacerlo. Dios puede. Y nosotros vemos más adelante como por ejemplo el Señor le quita el reino al hijo de David, a Salomón, y se lo da a un siervo, a uno de sus siervos que no tenía sangre real, entre comillas podríamos decir. Se lo da a uno de sus siervos. De manera que Dios es soberano. Y Dios puede hacer que, por ejemplo, en nuestro país, una persona de orilla de una cañada llegue a ser el gobernante de nuestra nación. Como también Dios podría hacer, si es su voluntad, su santísima voluntad, que un cristiano llegue a la presidencia. Él es el que sabe, Él es soberano. Siempre y cuando el pueblo de Dios, nosotros, el remanente, nos dejemos guiar por sus principios. Que Él sea quien nos gobierne. Que Él sea quien nos gobierne. Es lo que nos está pasando, por ejemplo, en nuestro país. Ustedes ven, nuestros gobernantes hablan de Dios. Ustedes los ven que las fechas en enero y en septiembre cogen por allá, por Higüey. Ustedes saben a dónde, o cogen para La Vega, también ustedes saben para dónde. Se persignan, se toman la hostia. Usted le dice a nuestros funcionarios, Dios te bendiga, y ellos le van a responder con un fuerte amén. Nosotros hemos sido testigos de cultos ecuménicos en el palacio. Unos cultos mezcla entre la iglesia popular y la iglesia evangélica, porque hay que decir que también tenemos un enlace entre las iglesias evangélicas y el gobierno. Ese enlace tiene oficina en Palacio. Me voy a reservar el nombre porque no es prudente que hable de eso. Pero ¿enlace de qué? Porque a veces uno ni se entera de quién es ese enlace.
Y así ha pasado por años. Ahora yo sé quién es. Y lo sé. Miren, ni siquiera me acuerdo por qué sé que esa persona es el enlace entre el poder ejecutivo y las iglesias evangélicas. La iglesia popular, la iglesia católica también tiene un enlace entre la iglesia popular, la iglesia católica y el poder ejecutivo. Así anda el pueblo de Dios. Así anda el pueblo de Dios a veces. Y lo último a veces que hacemos como pueblo de Dios es predicarle a esos que están en eminencia. Claro, yo no tengo ese acceso, yo no puedo, no tengo acceso al presidente ni a sus ministros para exponerle el evangelio vivo, el evangelio puro y vivo, eficaz, con la palabra verdadera, eficaz, más cortante que toda espada. No tengo esa ventaja que tienen otros. Hay otros que sí están cerca del presidente y lo último que hacen es hablarle de Jesucristo y hablarle de un arrepentimiento real, único y verdadero. ¿Ustedes se imaginan que nuestro presidente un día acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Bueno, ya quizá algunos pensarán, no dura 2 días ahí en la presidencia. Es posible. Quizás sí, quizás no. Pero también ustedes se imaginan, volvemos y decimos, qué distinto sería, como ha pasado, por ejemplo, no recuerdo en qué nación del África, no sé si fue del continente africano, me contaron a mí que un presidente y casi toda la nación se humilló delante de Dios y hace un tiempo de eso, y ese presidente se convirtió. Y entonces a veces, y esto lo volvemos a mencionar, lo hemos mencionado en programas anteriores, el versículo de Crónica de si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y orare y se arrepintiere de sus malos caminos, entonces yo me acercaré a ellos y sanaré su tierra, sanaré sus heridas. Muy lindo. Y nosotros tenemos ejemplo de presidentes nuestros recitando ese versículo, o por lo menos leyéndolo en discurso. El año pasado, cuando entró esta peste mundial, que gracias a Dios, al Todopoderoso, que ha bajado en muchos países. No quiere decir que la pandemia ha cesado, pero ha bajado, lo que nos ha permitido pues salir un poco, gracias al Señor, a su misericordia. Hoy estoy aquí en cabina, estamos a Neuri y nuestra productora ejecutiva Belén aquí en cabina, y estamos interactuando con ustedes. Ustedes pueden salir a la calle, gracias a Dios. Ese presidente, pues el año pasado, oye, a mí hasta la piel se me erizó cuando yo lo escuché citando ese versículo. Sin mentirle, mis amigos y mis hermanos, la piel se me erizó. Y yo dije, mire, yo hasta me engañé. Me engañé porque yo dije, oye, tal vez se convierte el presidente. Y quizás no todos los ministros, ni el gobierno completo, pero quizás se convierten muchos. O quizás mucha de la población se entrega al Señor y se convierte. Bueno, no podemos decir que no, porque tenemos el reporte de muchas personas que se convirtieron, pero por miedo y dándose en el pecho, porque pensaban que era la final ya, que ya se acabó el mundo y que el COVID acabó con el mundo. Ya todo el mundo se va con esta peste. Por eso se convirtieron muchos. Búsquenlo a ver si de ese año para acá, después que se vacunaron algunos, que vieron que se relajaron un poco las medidas restrictivas y que bajó el ingreso de pacientes a los hospitales, a las camas de cuidados intensivos y a las salas normales, comunes. Patica, ¿para qué te tengo? Por ahí mismo alzaron el vuelo. Porque realmente las personas a veces, y así pasan con muchos políticos,
sienten temor cuando viene algo a sus vidas y no entregan su vida al Señor porque de verdad deben hacerlo. Porque de verdad deben hacerlo. No lo hacen así. Y esto es bastante penoso. Pero muy penoso. Y entonces pasa lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel entonces pues pidió un rey. Pidió un rey. Y lo más grande que Dios le dice a Samuel: óyeme, dale lo que te pidan, dáselo, porque no fue a ti a quien rechazaron, me rechazaron a mí me rechazaron. Eso sí, le dice el Señor, exponle a ellos lo que va a pasar, diles cómo va a actuar ese rey, diles qué será de ellos en el futuro o en lo adelante con ese rey. Y es lo que pasa. Fíjense ustedes que mientras los políticos, los candidatos de toda índole, candidatos a todos los cargos, los puestos selectivos, no solamente a la presidencia, mientras quieren tu favor, mientras quieren el favor del pueblo, ustedes lo ven que bajan a la cañada, entran a las casuchas más pobres, abrazan a la viejita con el cachimbo, abrazan al niñito que está harapiento, al niñito que está sucio de agua de la cañada, abrazan a todo el mundo, abrazan al tigre, se codean con los motoristas, van a las paradas, se paran, juegan dominó, toman café, se sientan a comerse un locrio en los campos, en casuchas de pan. Bueno, todo eso. Después que llegan, trate de verlo para que usted vea. No pueden. Y entonces era lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel. Esto es lo que viene para ustedes. Es esto lo que viene. Y así pasa también. Cuando usted va a ver, por ejemplo, un presidente en un semáforo en rojo, no lo va a ver. Y usted me dirá, óyeme, pero tú estás pidiendo un imposible. ¿Cómo tú le pides a un presidente que se pare en un semáforo a cumplir las reglas como los demás? Bueno, usted podrá estar o no de acuerdo conmigo, pero reglas son reglas. Y ya la sociedad le permite a los mandatarios saltarse las reglas. Y usted ve que a veces se violan reglas sumamente elementales, muy elementales. Ya, por ejemplo, cuando llegan a esos puestos, ya es el señor presidente. Si usted le dice, por ejemplo, fulano, lo llama por su nombre, fácilmente, si no él lo llama la atención, si no es él, el séquito que anda con él lo llama la atención, no le diga así, es el señor presidente, es el doctor fulano, es el licenciado fulano. No, esas son tonterías. Me viene a la mente en una ocasión cuánta humildad, señores, en este señor de Costa Rica. Wow, yo admiro mucho a ese señor. Me voy a permitir mencionar su nombre porque lo merece y no es en nada malo, es elogiándolo. Don Pepe Mujica, tremendo hombre, tremendo Pepe Mujica. Cuando Pepe Mujica se iba de la presidencia, se fue en un Volkswagen, en un cepillito Volkswagen de los 90, cuando se fue de la presidencia. Y era grandioso, por ejemplo, ver a Pepe Mujica como presidente. Normal, no es que no andaba con su escolta, pero cualquier persona en la calle podía abordar a Pepe Mujica. Si Pepe Mujica estaba en la calle, cualquier persona podría abordarlo. A veces el grado de desconfianza es el mismo mandatario quien se lo crea. O sea, el temor de él. A veces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se rodea de X cantidad de guardaespaldas? Porque no hace las cosas como es. Entonces, al no hacer las cosas como es, teme
teme por su seguridad. Y por esa razón, en Latinoamérica, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, son unos séquitos de guardaespaldas, que para qué le digo, todo eso se paga con impuestos tuyos e impuestos míos, unas jipetas de lujo, que vaya usted lo que gastan, no solo el presidente, porque por ejemplo nuestro presidente, nosotros tenemos entendido hasta cierto punto que anda en un vehículo eléctrico, bueno, algunas veces, otras veces anda en un vehículo alto, fuerte, que consume combustible como ustedes no se imaginan. Y no solo eso, sus ministros, sus funcionarios, no solo aquí, eso se ve en el mundo entero. ¿Cuánto gasta una jipeta de eso? Y todo eso se paga con impuestos tuyos, impuestos míos. Y entonces ya tú sabes, ustedes saben el desorden a veces que hay, lo irritante que es a veces cuando se anda con franqueadores, con policías motorizados, se para el tránsito. Bueno, eso era lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel. Esto es lo que viene para ti. Y lo que el Señor le dice al pueblo de Israel que va a ocurrirles a ellos con su rey, no dista mucho de lo que nos ocurre a nosotros en el mundo con nuestros gobernantes. Imagínense, en el mundo entero se hace lo que el presidente diga, y a veces el presidente tiene sus consejeros, sus ministros, que son sus consejeros, y a veces lo último que hacen es llevarse de lo que sus consejeros le dicen. Otras veces los gobernantes no ponen sus corazones y sus oídos en el pueblo, que a fin de cuentas es el soberano en lo que es la democracia. El soberano es importante nada más cada 4 años. Ahí sí usted y yo tenemos importancia, porque a los 4 años es que usted y yo vamos a ir a las urnas a depositar nuestros votos. Ahí es que se nos dan la importancia. La importancia que nos da la ley, porque a veces nosotros mismos no nos damos importancia, y a veces usted ve personas que en los puestos de votación, en los colegios, hay personas comprando votos, y a veces hasta con 500 pesos o con 1000 pesos hay personas que venden su conciencia para votar por tal o cual candidato, cuando hay alguien que está en las afueras del colegio con el dinero en mano, tratando de comprar o comprando votos. Y es lamentable. Era lo que el Señor Jehová le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y hay una serie de cosas aquí que Él le dice de todo lo gravoso que iba a ser para el pueblo el tener un rey como las demás naciones. Y el Señor le decía, pero Él le estaba queriendo decir al pueblo de Israel, pero si conmigo ustedes están bien, le quiere decir, porque al él señalarle y decirle a Samuel, dile esto, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, a los generales de su ejército, diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos, tomará vuestro siervo y vuestras... Imagínense ustedes todo lo que realmente después los reyes de Israel hicieron con el pueblo. Bueno, Israel, tú querías rey, coge rey ahí. Y vemos nosotros entonces, después que muere, por ejemplo, Salomón, lo que ocurre entonces con su hijo Roboam, me parece que fue Roboam. Como Roboam se acercan algunas personas del pueblo y le dicen, mira, tu padre, o sea, tu padre Salomón nos agravó cobrándonos tributo hasta más no poder y poniéndonos cargas que nosotros no podíamos llevar.
El pueblo se está refiriendo a Salomón. Eso es hablando con Roboam, me parece que es el heredero al trono. Entonces le dice al pueblo, por favor, ayúdanos y bajan un poco este asunto de estos impuestos, de estos tributos, porque ya no aguantamos. Y le dice él entonces, está bien, váyanse y vengan en 3 días y yo les voy a dar respuesta. Los asesores de él en un principio eran los mismos de Salomón, que parece ser que esos asesores no asesoraban bien a Salomón, porque el pueblo va a Roboam y se le queja de que Salomón lo tenía de tal y tal manera. Pero ahora entonces los asesores a Roboam, los ancianos, le dicen, mira, tienes razón, el pueblo tiene razón. Eran los mismos asesores de Salomón, pero parece ser que Salomón hacía lo que le daba la gana, porque aquí ellos cambian el discurso y asesoran a ese nuevo rey y le dicen, mira, sí, bájale un poco la carga, bájasela. Es verdad, ellos tienen razón, bájasela. El rey Roboam no se llevó de esos viejos. Y entonces se pone a consultar con los jóvenes, los amigos de él de la infancia, los canchanchanes, porque esa otra, a veces los presidentes, los candidatos suben a la presidencia y a veces no escogen a los ministros más indicados, a veces ni de su mismo partido, que pueden haber muchas personas preparadas. Y comienzan a nombrar a los amigos, ¿no? Porque este es amigo mío, este fue amigo mío del colegio, este fue amigo mío de la universidad. Y a veces los nombramientos se hacen por amistad y por lazos biológicos de familiaridad, no por currículum, por preparación. Y entonces este rey, pues, bueno, váyanse. Odia el consejo de los ancianos y consulta a sus amigos. Y los amigos le dicen, no, ponle el doble, el triple. Dile así, dile, tu padre, mi padre os agravó de tal y tal manera. Ahora yo añado más a esa carga que mi padre les puso cuando era rey. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El reino se dividió. Y desde ahí viene el problema del reino del norte y el reino del sur. Se divide el reino entonces. Claro, ya Dios había determinado eso y se lo había dicho a Salomón, que por causa del error y del pecado que cometió, Dios le iba a quitar el reino. Pero que no se lo iba a quitar a él por amor a David y para no hacerlo quedar mal. Pero que se lo iba a quitar a su heredero. ¿A quién? Bueno, a Roboam. Creo que es el nombre de ese rey. Y ahí vino la división. Entonces, ojo a nuestros gobernantes, a nuestros ministros, tener cuidado con las cargas que se le quieren poner al pueblo. Y ahora mismo, como viene o se está tratando de poner en práctica una reforma fiscal, hay que tener mucha cuenta con eso, tener mucha cuenta. Porque, por ejemplo, ya este pueblo, nuestro pueblo dominicano, ya como que no aguanta mucho. No aguantamos mucho, sobre todo la masa de abajo, lo que estamos día a día, hombro con hombro, tratando de echar para adelante nuestro país, de que el país salga adelante, que camine y con nuestro trabajo, salimos tempranito de nuestros hogares y vamos a aportar nuestro grano de arena al desarrollo del país, a la sociedad, para que el país se encamine por mejor sendero. Entonces, ojo con esto, y es un consejo sano, un consejo bíblico, hasta cierto punto bíblico, que le damos a nuestros gobernantes, los que estén escuchando, ¿no? Al pueblo también en sentido general, para que también sepamos elevar. Cuando vayamos a protestar, sepamos hacerlo, porque no podemos tampoco hacer las cosas desordenadamente, porque esa es otra cosa que queremos decir. A veces perdemos nuestro derecho dependiendo de la forma en que elevemos nuestra voz, de la forma en la cual protestemos. Perdemos el derecho. Entonces, mis hermanos y mis amigos,
esa era el tema que queríamos pues en esta tarde desarrollar, este tema de Biblia y gobierno. Se nos quedaron por razones de tiempo algunas cosas más que quisiéramos decir, pero probablemente en un momento determinado pues podamos hacer una segunda parte de este tema y quizás conseguir un invitado para detallar algunas otras cosas que queríamos decir y que se nos quedó. Así es que damos las gracias a todos ustedes por haber estado en sintonía en este su espacio 4 cuartos de su palabra. Gracias a todos los que nos han sintonizado a través de la red en www.radioimpacto.org. Les recomendamos que se queden en sintonía en lo que resta de la programación de este día y que siempre nos sintonicen. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios, usted y yo lo queremos.